Buenas tardes, ingeniera Maggie Martinelli. Mi nombre es Giancarlo Aristondo Rodríguez y en esta oportunidad me voy a exponer sobre el ensayo de penetración dinámica con el cono de Peck. Soy del grupo 1A, sección CI54. Auscultación con cono de Peck. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Nos sirve para lo que vendría a ser la exploración del suelo. Y nosotros en esta exploración del suelo queremos conocer las características y las propiedades de este, en donde podemos determinar y hallar lo que vienen a ser variables de resistencia, asentamiento y permeabilidad del suelo, los cuales nos van a servir para lo que vendría a ser ya el diseño. Y ya con esto podemos identificar, representar la interacción que se va a dar en el suelo y la estructura, claramente con aspectos de diseño en la cimentación. Ahora, ¿qué más debemos de conocer en la exploración del suelo? Debemos de conocer si es que el historial, por ejemplo, de rellenos, lo que ha pasado en ese suelo, quizás algunos depósitos del suelo, su geología, algunas excavaciones, inundaciones que hayan podido pasar, trabajos subterráneos o de minería. Por otro lado, también queremos saber las profundidades y características de alguna roca existente. Otro punto a saber es el nivel freático, ya que este es muy importante para lo que viene a ser el comportamiento del suelo. Debemos de conocer su profundidad, sobre todo. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta y conocer la estratigrafía del suelo y saber lo que viene a ser su profundidad en algún punto específico, ¿no? Sus condiciones sobre todo. Ahora, acá nos dice que este ensayo es económico y rápido. ¿Y es económico y rápido respecto a qué? Respecto a otro ensayo similar, el cual viene a ser llamado el ensayo SPT, el cual, como bien he dicho, son ensayos similares pero con unos pequeños cambios. Elementos del sistema. En la parte izquierda tenemos a lo que vienen a ser los cambios, ¿no? En este ensayo con cono de Peck, ya que se van a utilizar lo que vienen a ser las barras ABW. En la parte superior se instalarán y en la parte inferior se va a hacer un cambio también en lo que viene a ser un cono de 60 grados, con un ángulo de 60 grados. Ya antes de explicar esto, se debe de realizar lo que vienen a ser los sondeos, ¿no? Los sondeos preliminares, el cual nos van a indicar claramente lo que vienen a ser las características del material del subsuelo, en donde nosotros tenemos dos opciones: o bien seguir con un sondeo más extenso, ya que viene acompañado de su respectivo muestreo, o realizar las pruebas de penetración, en el cual en este caso se va a escoger la prueba de penetración después de haber hecho los sondeos preliminares. Ya hablando de este ensayo en sí, se puede ver que el ensayo consiste en dejar caer un martillo desde cierta distancia, y esta distancia va a tener una altura máxima de 1.2 metros, el cual va a impactar sobre lo que viene a ser el yunque, y este yunque va a ejercer una presión en el cono para que éste pueda penetrar el suelo. Otro punto importante de especificar es que no se puede no se puede ensayar un punto del suelo en cualquier lado. Se debe tener una distancia como mínima de 1.5 metros si es que ya se ha ensayado en otro punto. Después, ya teniendo bien en cuenta
las distancias de los ensayos, se debe de ir al ensayo en sí, y este consiste en contabilizar el número de golpes para una penetración en el suelo de 15 centímetros. Exploración del suelo por método de penetración dinámica. Aquí lo que se viene observando es ya lo que se viene a realizar los impactos para lo que viene a ser la penetración del suelo. Y un punto importante para especificar es que este ensayo no cuenta con lo que viene a ser una muestra del suelo. Por lo que, en otras palabras, se está ensayando el suelo, se está conociendo sus condiciones, pero sin saber qué suelo es. Por lo que va a ser de mucha importancia que esto se complemente con el ensayo SPT, el cual sí nos puede dar una información de muestreo. Y es por eso que estos ensayos se van a complementar entre sí, pero se tiene que llegar a optimizar, ya sea para el beneficio del proyecto, lo que viene a ser el tiempo y lo que viene a ser el costo. Como bien sabemos, el ensayo por cono de PEC es más económico y es más rápido. Sin embargo, se necesita de los ensayos de SPT para saber el muestreo. Por lo que la manera de optimizar esto será usando más ensayos con cono de PEC y menos ensayos de SPT. Es importante decir que para cuando el martillo impacte en el yunque, no debe de existir alguna inclinación. Y en este caso, cuando exista una inclinación mayor al 5%, el ensayo nos va a dar resultados erróneos. Hay otras maneras en las cuales el ensayo se va a cancelar, y es cuando se está realizando la penetración de 15 centímetros y los golpes superan, ya son más de 100 golpes, ¿no? Superan este número de golpes para una penetración de 15 centímetros, el cual nos está indicando que nuestro suelo tiene una consistencia muy dura y se va a cancelar el ensayo. Otra manera para que se cancele el ensayo es cuando se están teniendo ya 3 valores consecutivos que sean superiores a 75 golpes. Análisis de resultados. Nosotros ya con los golpes establecidos y sabiendo nuestra muestra, si es una arena o si es una arcilla, se va a clasificar, ¿no?, por número de golpes y por 30 centímetros. Entonces, ya debido a eso vamos a hallar lo que viene a ser la compacidad relativa y su consistencia, el cual nos van a dar en diferentes tipos de datos, como se especifica en la tabla. Ahora, ¿para qué nosotros queremos estos datos de consistencia y compacidad relativa? Es porque nos va a ayudar a determinar lo que viene a ser la capacidad cortante del suelo, su cohesión, su densidad relativa, su ángulo de fricción interna y la susceptibilidad que tiene al fenómeno de licuación, que viene a darse con los respectivos niveles freáticos que estén cercanos a la superficie. Resultados obtenidos. Para realizar este ensayo se debe tener en cuenta ya ciertas variables, lo que viene a ser la masa, la altura de caída, lo que viene a ser las longitudes y los que vienen a ser también los diámetros de las varillas, y los cuales están especificados en la imagen de izquierda. En la imagen de la derecha ya tenemos los resultados con los golpes por cada 30 centímetros de penetración, y se tiene la tablita en donde se especifica que se está aumentando cada 30 centímetros.
y ahí se ve la cantidad de golpes que se ha necesitado para penetrar el suelo. Ahora, este ensayo son recomendados para lo que vienen a ser las arenas bien graduadas, las arenas mal graduadas, las arenas limosas, las arenas arcillosas y arenas limosas. Y queda restringido para lo que vienen a ser suelos finos, en donde ya se tienen a las arcillas y los limos, donde claramente está restringido también la arena arcillosa. Correlaciones determinadas. Ya cuando se tienen los ensayos, lo que se viene a investigar son las correlaciones, ¿no?, que se pueden hallar en determinados tipos de suelo. Por ejemplo, en los que vienen a ser de la imagen izquierda, que son suelos arenosos, va a dar una correlación de N es igual a 0.5 por NC, el cual N es los ensayos con el método SPT, y la variable NC son los golpes necesarios con el cono de Peck. En cambio, podemos ver que en los suelos arcillosos y sin nivel freático va a tener otro resultado, otro tipo de correlación, el cual va a ser de N es igual a 1 por NC. Esto claramente va a ir cambiando, ¿no? No son iguales en todos los suelos. Otros ensayos de penetración dinámica. Se tiene el ensayo CPT, el cual es un ensayo más completo. Sin embargo, así como es más completo, también es más costoso, pero que sin duda van a dar resultados mucho más confiables. Como se ve en la parte izquierda, al momento de la penetración se va a tener en la punta lo que viene a ser la resistencia del suelo a la penetración, y en la parte donde se encuentra el tubo hay sensores que nos van a decir la fricción que está en ese suelo, ¿no?, que se presenta. Y claramente también existe un sensor para lo que viene a ser la poropresión o la presión de poros. Ahora, como dije, este ensayo es más completo, y lo digo porque ya requiere se puede añadir lo que viene a ser el muestreo, y esa es la manera en cómo se realiza, ¿no? Ahora, en la parte derecha podemos observar que se tiene a un equipo CPT en lo que viene a ser un camión, ¿no?, camioncito, y es una de las formas en el cual se puede realizar un ensayo CPT. Ahí claramente la penetración viene a darse con el peso del mismo vehículo, ¿no? Razón de fricción. Como bien lo expliqué hace un momento, este ensayo CPT va a dar automáticamente hacia una computadora la resistencia que hay por fricción y la resistencia que viene a ser de penetración del cono. Y con esta razón de fricción, que ahí tenemos como fórmula, se van a determinar cómo es la resistencia de los suelos. Se va a tener una gráfica en la cual va a estar el QC en la parte vertical y en la parte horizontal lo que viene a ser la fricción, en el cual nos van a indicar que mientras más elevada sea la razón de fricción, mientras más elevada sea la resistencia del cono, se va a tener
un suelo más consistente, ¿no? Y se va a tener una razón más pequeña, de los cuales en un suelo que no es tan resistente, al tener una resistencia más de cono más baja, la razón de fricción va a ser más elevada. Y así es como se hace la clasificación de los suelos, por este método CPT. Muchísimas gracias.